Buenas noches, Dios los bendiga a todos y cada uno. Estamos iniciando esta transmisión hoy día viernes. En teoría debería ser una clase por Google Meet, pero como el lunes pasado no pudimos salir, vamos a retomar con ese lunes, con el mensaje, con el tema, a la pregunta: ¿cuál es la iglesia verdadera? Obviamente que todos y cada uno en algún momento hemos atravesado por esta inquietud o por esta pregunta. Todos en algún momento hemos pensado cuál será la iglesia verdadera. Y para eso es bueno remitirnos a la Biblia, lo cual hoy vamos a hacer, y vamos a ver algunos puntos que demuestran cuál es la iglesia verdadera. Pero mientras se van conectando, vamos a cantar una alabanza, escuchar una alabanza, y que Dios pueda bendecirnos en este día. Mientras se van conectando, vamos a estar adorando en este día en el nombre de Jesús. Y agradeciendo este amor tan grande, yo alabo a Jesús. Y toda alabanza que a Él elevo es de gratitud. Hoy estaremos respondiendo esa pregunta: ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿O cómo debería ser? ¿Cuáles son los aspectos de una iglesia verdadera del Señor Jesucristo? Es importante poder ver los aspectos bíblicos, no la opinión personal de algunos, sino que podamos ver qué dice la Biblia de cuál es o cómo debería ser la iglesia verdadera. Vamos a adorar mientras vamos a esperar que los hermanos se vayan conectando. En breves minutitos estamos iniciando esta respuesta de cuál es la iglesia verdadera del Señor Jesús. Ya se conectó nuestro hermano Jonathan de allí de Buenos Aires. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Jonathan. Me tomó de la mano y me enseñó el camino. Y es por eso que en cada alabanza que a Jesús elevo hay muestra de cariño. Si no fuera el amor de Jesús, no estaría yo aquí. Andaría como barca perdida. Gloria a Dios. Ya se van conectando. Como hoja arrastrada por el viento, como oveja que no tiene pasto, como un ave con el ala rota estaría yo. Le doy gracias por aquella sangre vertida en la cruz y ese sacrificio tan perfecto de mi Jesús. Igualmente, Jonathan, recibimos tus bendiciones y enviamos bendición de lo alto sobre tu vida. Por su propia luz, y agradeciendo este amor tan grande, alabo a Jesús. Y toda alabanza que a Él elevo de gratitud. Bendito sea Jesús. No puedo quejarme si Él no se quejó cuando llevó la cruz. Cuando desorientado estaba yo de Él, me tomó de la mano y me enseñó el camino. Y es por eso que en cada alabanza que a Jesús elevo hay muestra de cariño. Y cada alabanza que a Él elevo es de gratitud. No puedo quejarme si Él no se quejó cuando llevó la cruz. Cuando desorientado estaba yo de Él, me tomó de la mano y me enseñó el camino. Y es por eso que en cada alabanza que a Jesús elevo hay muestra de cariño. Gloria a Dios. Si no fuera el amor de Jesús, no estaría yo aquí. Andaría como barca perdida en la furia del mar, como hoja arrastrada
Bendito Jesús. Que no tiene pastor. Ya se van conectando los hermanos para poder dar inicio a la respuesta de cuál o cómo debería ser la iglesia perfecta, la iglesia del Señor, la iglesia verdadera. Y ese sacrificio tan perfecto de mi Jesús, recibí de Dios nueva vida, fui guiado por su propia luz, y agradeciendo este amor tan grande, yo alabo a Jesús. Toda alabanza que a Él elevo es de gratitud. No puedo quejarme si Él no se quejó cuando llevó la cruz. Cuando desorientado estaba yo de Él, me tomó de la mano y me enseñó el camino. Y es por eso que en cada alabanza que a Jesús elevo, hay muestra de cariño. Bendito Dios. Y toda alabanza que a Él elevo es de gratitud. No puedo quejarme si Él no se quejó cuando llevó la cruz. Cuando desorientado estaba yo de Él, me tomó de la mano y me enseñó el camino. Y es por eso que en cada alabanza que a Jesús elevo, hay muestra de cariño. Y toda alabanza. Vamos a iniciar orando en esta noche y estar respondiendo esa pregunta: ¿cuál es la iglesia verdadera de Dios? Amén. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Señor. Esta noche, Señor, te pido que bendigas tu palabra, que podamos dar fiel cumplimiento en respuesta, Señor amado, a la pregunta. Que puedas bendecir a todos aquellos que se han conectado, los que se conectan, los que se conectarán, Señor amado, a lo largo de la respuesta de este día, tercer programa, Señor amado, el pastor responde, guiado por tu Espíritu Santo. También te pedimos, Señor amado, que bendigas a aquellos que van a poder verlo posteriormente, Señor amado, en el Facebook. Una plataforma, Señor amado, que vamos a usar para que tu palabra sea difundida y tu gloria, tu nombre sea predicada, Señor amado, y que muchos más conozcan la verdad de tu palabra, Señor amado. Nuestro interés es que cada uno, Señor amado, pueda alcanzar, amado Dios, el conocimiento de la verdad, porque tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y creemos en eso, Señor, que la verdad nos hace libres. Por eso en esta noche, Señor amado, oramos y creemos en tu palabra y creemos que la verdad de tu palabra será revelada y nos dará libertad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gran pregunta: ¿cuál es la iglesia verdadera? Si bien es cierto que se han multiplicado muchas iglesias, se han multiplicado muchos ministerios, entre ellas se han mezclado sectas aparentemente cristianas, pero no lo son. Y es bueno, hermano amado, tener la plataforma de saber cuál es la iglesia verdadera. Y hermano, aquel que se ha preguntado cuál es la iglesia verdadera, creo yo que en su corazón tiene el firme deseo de servir a Dios, de buscar a Dios con un corazón sincero. Si no, no estaría preocupado por estar en una iglesia verdadera. No estaría preocupado por saber a qué iglesia. Y no hablo de una denominación o de 4 paredes. Hablo de un lugar donde nos enseñan a la palabra del Señor. Puede ser bajo de un árbol, pero mientras sea manteniendo, hermano, la doctrina, manteniendo lo que dice la palabra de una iglesia verdadera, hermano, claro que está bien. Amén. Hechos capítulo 2, vamos a empezar ahí. Vamos a ver 12 puntos de cómo ver o saber, o 4 puntos de los que debería tener la iglesia verdadera. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, verso 40. Vamos a iniciar ahí.
Y dice: y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Primer punto de una iglesia verdadera. Primer aspecto de una iglesia verdadera. La iglesia verdadera enseña salvación. Ser salvos de esta perversa generación. La iglesia verdadera está preocupada por la salvación del alma. Vemos en este último tiempo muchos ministerios, no vamos a decir iglesias, muchos lugares, hermano, se ha abocado más a entretener que a salvar el alma. Yo voy porque la alabanza, porque los que cantan, porque el lugar, pero no hay hermano amado, no se apunta a la salvación del alma. La comodidad, el poder estar en un lugar que me agrada, pero uno de los puntos principales de una iglesia verdadera es que apunta a la salvación del alma. Eso involucra enseñanza, involucra llamar al pecado por su nombre, involucra restaurar, amar. No solamente apuntar al pecador y desecharlo, destituirlo, expulsarlo, no. Habla de poder restaurar, de que, hermano, en la iglesia se pueda ver que hay, como dice la palabra, la preocupación por la salvación del alma. Muchos hermanos van y vuelven a sus hogares de la misma manera. No hay cambio de vida, no se señala el pecado, se consiente el pecado. Y una iglesia verdadera, hermano, el primer punto es pelea por la salvación del alma. Está preocupada por los que asisten, salven su alma. Y obviamente estas iglesias son la minoría. Porque una iglesia donde nos entretienen, donde nos solapan, donde nos aplauden que las cosas están bien aunque estén mal, hermano amado, donde no nos corrigen, donde no nos enseñan, hermano, a todos les gusta. Pero una iglesia que apunta a la salvación del alma tiene que exigir el vivir conforme a la palabra. Y esto, por supuesto, provocará la salvación del alma. Lo primero que dice la palabra, ser salvos. La iglesia verdadera habla de salvación. Hace la separación de pecado, hace la separación del mundo y de Dios. No acepta cosas del mundo, no, hermano amado, consiente el pecado, sino que apunta a la salvación del alma. Enseña las cosas como dice la palabra. Punto número 1 de una iglesia verdadera. Habla de la salvación del alma y procura la salvación del alma. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra, recibían su palabra. O sea que la iglesia verdadera habla de la palabra, no de concepto, no de pensamiento de hombre, no de sabiduría humana, no lo que a mí me parece, no lo que yo creo, no lo que estoy de acuerdo, no, sino la iglesia verdadera dice, recibe la palabra, o sea, les predican la palabra. Puede agradarnos o no, puede gustarme lo que me están diciendo o no, pero la iglesia verdadera habla de la palabra. Dice, los que recibieron su palabra. Hoy se están introduciendo teorías humanas, doctrinas hasta diabólicas. Y la iglesia verdadera dice, recibe palabra. La iglesia verdadera, hermano amado, está centrado en la enseñanza de la palabra, no en el entretenimiento. Repito, hay muchas iglesias donde se está, hermano amado, entreteniendo y no se está enseñando palabra. Tercer punto, hermano, es la enseñanza de la palabra. Los que dice, y los que recibieron su palabra, están recibiendo palabra de Dios. Hermanos, haga lo que se haga en una iglesia, tiene que salir de la palabra de Dios. Si se hace algo que no está conforme a la palabra, estamos dejando de ser una iglesia verdadera. Estamos dejando de ser una iglesia que ama y respeta las normas de Dios y busca a Dios. Entonces, dice la palabra, segundo punto,
debe predicar, y la iglesia verdadera debe recibir palabra de Dios, no historietas, no motivaciones. Hay muchos motivadores hoy en día, pero lo que la iglesia verdadera hace es enseñar palabra de Jehová, palabra verdadera, palabra de Dios. Recibieron su palabra. Verso 41, segundo punto. Tiene que haber palabra de Dios. Tercer punto. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. La iglesia verdadera practica el bautismo. Pero mire cómo es la relación. Dice, recibieron su palabra y fueron bautizados. O sea, para yo bautizarme tengo que tener conciencia de palabra. Debo haber recibido palabra. Debo haber recibido, hermano, la revelación de la palabra en mi corazón. Por eso es que la iglesia verdadera no bautiza niños. Repito, la iglesia verdadera no bautiza niños. Porque los niños no tienen conciencia todavía. Los niños no han recibido su palabra. Porque quienes se bautizaron conforme a la palabra de la iglesia verdadera, la iglesia primitiva, fueron los que recibieron palabra. Entonces una iglesia verdadera no puede bautizar niños bajo ningún concepto. Porque entonces ha salido de la palabra. Jesús mismo, cuando fue bautizado, había superado la mayoría de edad. Jesús mismo no se bautizó siendo niño, sino antes de iniciar su ministerio allá con Juan el Bautista en el río Jordán. No fue niño. Y la Biblia no registra el bautizo de niños. Sí, el bautizo de gente que recibió la palabra y quiso, hermano amado, practicar el segundo paso de obediencia, el segundo paso de fe, el bautizarse. La palabra del Señor nos dice: mas a los que creen y se bautizan, estos serán salvos. El que creyere y fuere bautizado. O sea, ¿cómo un niño puede creer si no tiene conciencia? Dice, el que cree y fuere bautizado. No se bautizan niños, pero la iglesia verdadera practica el bautismo. Después de creer, yo me bautizo. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Una iglesia verdadera no puede bautizar niños, repito, reitero, ya que no es una práctica bíblica, nos saca de la iglesia verdadera, porque no es una práctica, hermano amado, respaldada por su palabra. Podemos tener opiniones, podemos tener conceptos, pero por supuesto ni siquiera son bíblicos. Y la iglesia verdadera, recordemos, recibe palabra, hace las cosas por su palabra, por la palabra establecida por Dios. No se bautizan niños, pero sí se bautiza gente que ha recibido palabra, gente, hermano amado, que ha creído en el Señor Jesucristo, que lo ha recibido en su corazón como Señor y Salvador, como dice el Evangelio de San Juan, que deja de ser criatura y empieza a ser un hijo de Dios. A ese sí se le bautiza. Pero antes, siendo niño, no se debería. Dijimos tercero, se bautizan. Seguimos. 41. Y los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban, verso 42, en la doctrina de los apóstoles. Mire qué lindo. La iglesia verdadera persevera en la doctrina. Doctrina es enseñanza. O sea, la iglesia verdadera enseña lo que dice la palabra del Señor. La iglesia verdadera enseña. La iglesia verdadera enseña. Repito, la verdadera enseña la palabra y persevera en la palabra. La iglesia verdadera, hermano amado, recibe enseñanza, no solamente predicación, sino enseñanza, básico, fundamental, el ABC cristiano, hermano amado, la doctrina cristiana. Separemos doctrina y separemos, hermano amado, con lo que nosotros conocemos como norma cristiana. Hay iglesias que usan corbata y otras no. Pero la corbata no es simbolismo de salvación o de perdición. Por ejemplo, la corbata es una norma de una organización, una norma de una iglesia. De ninguna manera quiere decir eso, que por no usar corbata o por usar corbata está condenado o fuera del reino de los cielos. Eso es una norma.
Pero doctrina es otra cosa. Doctrina apunta a lo básico. Doctrina apunta a qué? Doctrina apunta, hermano amado, a lo básico, a lo fundamental, a la palabra, al ABC cristiano. Y la iglesia verdadera recibe enseñanzas, recibe palabra. Y una vez que has recibido palabra, hermano, persevera, no cambia. Qué triste, hermano amado, empezar en un lugar con una enseñanza bíblica sólida, estable, palabra de Dios. Terminar en un lugar donde la palabra de Dios no es importante, donde la enseñanza no es importante, donde hacemos tantos congresos, tantas reuniones, tanta vida social, pero la palabra de Dios ausente, la enseñanza, hermano amado, ausente. La Biblia nos dice que la iglesia verdadera persevera. Y si perseveras porque aprendió, si perseveras porque se le enseñó, si perseveras porque hubo y hay enseñanza bíblica. La iglesia verdadera persevera en la doctrina. La iglesia verdadera persevera en la enseñanza. Doctrina significa enseñanza. A la iglesia verdadera se le enseña. Y la iglesia verdadera debe perseverar en la doctrina bíblica. Perseverar. 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. En la comunión unos con otros. La iglesia verdadera tiene comunión. Usted no puede decir que es de la iglesia verdadera si todavía odia, si todavía tiene resentimiento. No puede decir que es de la iglesia verdadera, ni puede decir que ama a Dios a quien no ve. Si a su hermano que usted puede verlo, no puede amarlo. Coinonía, comunión. Podemos tener pensamientos dispares, diferentes. Podemos tener culturas diferentes, podemos tener pensamientos, ideologías diferentes, pero la iglesia verdadera aprendió a tener comunión. Respeto entre hermanos, lealtad entre hermanos. Hoy con las redes sociales, qué fácil, hermano amado, es usar una red social para hablar mal de otra persona, indiferentemente de que sea siervo o no, predicador o no. Si Dios no nos ha mandado para usar las redes sociales y hablar mal de otros. En todo caso, hermano amado, si usted sabe que alguien está mal, ayude. Busque tener comunión. No haga las cosas malas que ese hombre hace. No haga las cosas malas que ese ministro hace. No haga las cosas malas que ese pastor, ese líder, ese evangelista hace. Pero trate de ganarlo. Manténgase en la doctrina, persevere en la doctrina. Pero si puede ayudar, ayude. Busque tener comunión. Obviamente, la Biblia dice, la luz y las tinieblas no tienen comunión. Yo no puedo estar en comunión con alguien que, por ejemplo, que piensa que Jesús y el diablo son hermanos, porque hay esa doctrina. No puedo comulgar con ellos, porque no tenemos el mismo espíritu. O que alguien que diga que el Espíritu Santo es una fuerza activa y que Jesucristo es un profeta y nada más un hombre, tampoco va con la doctrina de los apóstoles. Yo no puedo tener comunión con ellos. Pero con gente de nuestra doctrina, con gente, hermano amado, que está dentro de nuestra congregación, debemos tener comunión si queremos ser parte de la iglesia verdadera. Tenían comunión los unos con los otros. Qué triste. Gente de la misma iglesia que no puede tener comunión, que guarda resentimiento, vive una vida marcada por hipocresía, saludo y beso por delante, pero puñalada por detrás. No es de la iglesia verdadera ni primitiva. La iglesia primitiva no era esa. La iglesia primitiva tenía comunión. La iglesia verdadera tiene comunión. No comparto lo que dices, pero voy a mantener mi comunión, el respeto, la lealtad. Eso es lo que no hay. Perdóneme, pero hoy en las congregaciones hay mucha hipocresía. Y es triste. Gente que usa plataformas, púlpitos para decir cosas que no debería. Comunión es tener, hermanos amados, respeto por los demás, lealtad por los demás. Hay algunas personas con las que yo generalmente converso que para otros están descalificados. Y algunos me preguntan por qué yo sigo manteniendo amistad, según ellos, con fulano de tal. Yo le digo porque quiero ser de la iglesia primitiva. Gálatas capítulo 6 dice, si alguno de vosotros sorprende a su hermano en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Pero hoy no hay eso.
Hoy hay juicio, condenación, detracción, condenación. ¿De qué nos sirve todo eso? ¿Acaso Cristo no vino para salvar al perdido? ¿Acaso no vino Cristo a sanar al enfermo? Y nosotros somos sus representantes, deberíamos hacer lo mismo. Mantengamos comunión. Repito, comunión no quiere decir luz con las tinieblas. Estoy hablando de una iglesia que tiene los aspectos de la iglesia verdadera. No por normas, pero sí por doctrina. Hermanos, mantengamos comunión unos con otros. Es uno de los puntos de una iglesia verdadera. Seguimos. 42. Perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia verdadera dice: parte el pan, partimiento del pan y oraciones. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir Santa Cena. La iglesia verdadera practica la Santa Cena, participa de la Santa Cena, pero recuerden, antes de participar de la Santa Cena debe estar ¿qué? Bautizado, debe estar perseverando en la doctrina. Tercero, debe estar en comunión. La Santa Cena no es un juego. De hecho, dice la palabra en Corintios, Pablo cuando escribía dice que hay muchos enfermos, debilitados y algunos murieron por tomar la Santa Cena indignamente. Para tomar Santa Cena uno debe estar bautizado. Por eso la palabra nos dice: primero bautizado, segundo debe practicar comunión. ¿Cómo poder tomar Santa Cena? Ofendidos, peleados. Estaríamos tomando la Santa Cena indignamente. La iglesia verdadera practica la Santa Cena, practica el partimiento del pan, pero en comunión y perseverando en la doctrina. Y por supuesto, habiendo sido bautizado. No es bíblico dar la Santa Cena a diestra y siniestra. La Santa Cena se da a gente bautizada, a gente que persevera en la doctrina, la gente que tiene comunión. Y la iglesia verdadera, repito, practica la Santa Cena. Una ceremonia que el Señor Jesucristo nos dejó, dijo que este es el pan y este es el vino que representaba su sangre en expiación por nuestros pecados. Dice: hagan esto todas las veces que la bebieran. Jesucristo nos mandó a celebrar la Santa Cena. Pero repito, la gente debe estar bautizada y debe tener comunión. Si no, hermano, tampoco estamos siendo parte de la iglesia primitiva. La Santa Cena no se reparte a diestra y siniestra. Debe haber seriedad, responsabilidad. Debemos entender, hermanos queridos, que la palabra dice que partían el pan y las oraciones. Perseverar en la oración de la iglesia primitiva. La iglesia verdadera también debe estar centrada en oración. Y dice más adelante, verso 43. Y sobrevino temor a toda persona. La iglesia verdadera tiene temor de Jehová. Y temor no es miedo, temor es respeto. Respeto a Dios. La iglesia verdadera respeta a Dios. Cumple con Dios. Lo que es de Dios es de Dios y lo que es del hombre es del hombre. La iglesia verdadera tiene temor de Jehová. Algo que se está perdiendo. Mucha gente va a la congregación y cuando debería estar de pie está sentada. Algunos otros insensatos, porque no hay otra palabra, que en pleno culto, en plena predicación, están con el celular, viendo redes sociales, Facebook, WhatsApp y cualquier otra que se le ocurra, porque perdió el temor de Jehová. Y es una tristeza, hermanos, ver cómo la iglesia está cayendo en decadencia y las redes sociales aún dentro del templo. Hay gente que usa la Biblia para leer el celular para leer la Biblia, perdón. Y hay gente que usa esa excusa para que durante un servicio, un culto, se esté revisando y mandando mensajitos. Puedes aparentar ser verdadero,
Pero la iglesia verdadera no hace eso, tiene respeto a Dios, tiene temor de Dios. Que cuando quien coordina dice póngase de pie, usted está de pie. Que cuando, hermano amado, se dice vamos a leer la palabra, usted está con su Biblia. Hay gente que ni Biblia lleva a la iglesia. Ah, pero tiene celular carísimo, tiene, hermano amado, funda, tiene protector, tiene blindex. Y su Biblia, hermano amado, hasta faltan hojas de su Biblia, faltan capítulos enteros, faltan libros enteros de su Biblia, cuando deberían invertir, hermano amado, en algo que alimenta su alma, en algo que le prepara para la salvación de su alma. No me entiendan mal, no estoy diciendo que está mal tener un buen celular. Estoy diciendo que más que un buen celular hay que tener una buena Biblia. Invertir en algo que nos alimente el alma, temor de Jehová es lo que nos falta. ¿Cuánta gente, hermano amado, se ha acostumbrado a llegar tarde a los cultos? Porque ha perdido el temor de Jehová. Gente que está ahí en la iglesia, hermano amado, perdóneme, con un chicle en la boca. Que a sus niños, no hablo de niños, hablo de niños 10, 11, 12, 13, 14 años. No se les enseña el temor de Jehová dentro de las congregaciones. 12, 13, 14 años con celulares, con tablets dentro de las congregaciones, porque se perdió el temor de Jehová. Gente que ha perdido el temor de Jehová hasta en la vestimenta, mujeres que van con ropa tan apretada, que tampoco está bien, porque estamos perdiendo el temor de Jehová. Hermano, honremos el nombre de Jehová. La iglesia verdadera tiene temor de Dios, respeto a Dios. Sabe separar lo santo de lo profano, lo santo de lo inmundo. Sabe separar lo que es de Dios para Dios. Tiene temor, tiene respeto. Les repito, temor no es miedo, es respeto a Dios. La iglesia verdadera respeta a Dios. La iglesia verdadera practica el respeto hacia Dios. Dios nos ayude, hermano, a tener temor de Jehová. 43. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué eran hechas? Maravillas y señales. En otras palabras, la iglesia verdadera predica poco con palabras y predica más con obras. El libro que estamos leyendo no son palabras de los apóstoles, son hechos, acciones, obras de los apóstoles. La iglesia verdadera, como dice, hacía señales y maravillas, hacían obras, practicaban obras. Hoy la iglesia verdadera ha dejado de practicar las obras del Señor. El ayudar al huérfano, al pobre, a la viuda. El mundo está cansado de una iglesia que lo único que hace es predicar con palabras. La iglesia verdadera tiene obras. La iglesia verdadera practica las obras. La iglesia verdadera es de acción, no de palabras. Y hay muchas iglesias, hermanos, que solamente son címbalos que retiñen, palabras sin amor. Pero la iglesia verdadera tiene obras. 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, tanto que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a cada uno según sus obras, según la necesidad de cada uno. Estaban juntos en comunión, tanto que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a cada uno según su necesidad. Algo que la iglesia ha dejado de hacer. Una iglesia, hermano amado, que no ayuda al necesitado no es una iglesia verdadera. Que tiene acción con el necesitado, con el menesteroso. La iglesia verdadera dice que vendían sus propiedades tanto que los repartían a cada uno según su necesidad. Es decir, la iglesia primitiva veía necesidad y actuaba. Veía necesidad y actuaba. Iglesia verdadera.
Por muchos años nuestro ministerio ha apadrinado niños del norte, ayudándoles no solamente con palabras, sino con obras. Se ha hecho envío de mercadería, ropa, se ha hecho donación de medicamentos al hospital de Bandera Bajada, de acuerdo. Porque una iglesia verdadera que no tenga obras es una iglesia que no es verdadera. Una iglesia, hermano amado, que presuma ser verdadera pero no tiene obras, no es verdadera. Los de la iglesia primitiva dicen que vendían sus cosas, sus posesiones, sus bienes, para repartir a cada uno según su necesidad. Y hay algo que mueve mi corazón en este tiempo. Es poder abordar al necesitado. Es poder ayudar al que necesita. Y para esto, hermanos, nos vamos a reunir. Esto es algo interdenominacional. Cuando hacemos los vivos o damos los estudios por vía Google Meet, no es algo propio de un ministerio, es algo público, es algo, hermano amado, que se extiende interdenominacionalmente. Algo que como iglesia primitiva tendríamos que hacer es ayudar al necesitado. El otro día un hermano me preguntaba cómo puedo hacer yo llegar una ofrenda para que se siga extendiendo el reino de los cielos y ayudar al necesitado. Yo le dije que tengo un poquito de paciencia, que estaba esperando, hermano amado, compartir estas respuestas de la iglesia verdadera. Porque vamos a habilitar una cuenta, un CBU, una billetera virtual, para que todo aquel que quiera sembrar para ayudar al necesitado lo pueda hacer. Y estaremos focalizando necesidades. Ahora por vía Facebook vamos a tener más movimiento en el sentido de que vamos a puntualizar a una familia, a una persona necesitada, y vamos a empezar a ayudar públicamente, no como ministerio, no como MEPCO, no como persona, sino como la iglesia verdadera de Jesús. Vamos a estar trabajando conjuntamente con la Asociación Cristiana Promotora de Derechos Humanos y el ministerio nuestro, MEPCO, y vamos a tratar de llegar al más necesitado, tocando, hermano amado, las necesidades, como dice la palabra, teniendo obras de acción buena, obras de acción de bienestar, hermano amado, para el necesitado. Para esto vamos a habilitar una billetera virtual, un CB1, para todo aquel que quiera sembrar de corazón generoso, para todo aquel que quiera poner de su corazón, hermano amado, para poder colaborar con esta área que vamos a implementar en estos días, de seguir ayudando al necesitado. Por largos años lo hemos hecho. Cubrir medicamentos, cubrir asistencia social, cubrir lo que Dios ponga en el camino para con nosotros. Y esto no es obra de un pastor, no es obra de un hombre, es obra del Señor. Tú mismo serás parte de esto. Como una iglesia verdadera, vamos a ponernos de acuerdo para ayudar al necesitado. Si Dios nos permite recorrer las provincias con este desafío de ayudar al necesitado, bienvenido sea. Pero Dios nos va a ayudar, porque queremos ser parte de esta iglesia verdadera, en tener en común, en dar, repartir al necesitado. Y dice más adelante, verso 46, perseverando unánimes cada día en el templo, es decir, no dejando de congregarse. La iglesia verdadera no deja de congregarse, sea bueno, sea malo, tenga tiempos buenos, tiempos malos, tenga, no tenga, esté bien, esté mal, está en el templo. Hoy qué fácil es abandonar las iglesias. Cuando digo abandonar es y digo no asistir a los cultos. Es cierto que muchos lugares han herido, han lastimado. Y esta es la razón por la cual Dios nos ha llamado, hermano amado, a poder, a través de estos medios digitales, de estos medios de tecnología, podamos llegar a más gente. Pero la iglesia debe perseverar, consumiendo palabra, alimentando su vida,
Perseveraban unánimes cada día en el templo, partían el pan en sus casas. Mire, no era el mismo compartir de ese dato que hablaba en el verso anterior, sino que habla de poder tener coinonía con los hermanos, sentarse a compartir un mate, una comida. Pero no para hablar mal del hermano, mal del pastor, como se estila en este tiempo, sino para poder compartir palabras de Dios, edificarnos, levantarnos, ayudarnos, abrazar al necesitado, llorar con el que llora, como decía Pablo. Orar por quien tiene necesidad. Esa es la iglesia verdadera. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, coinonía. Y último verso 47 de esta noche. Alabando a Dios. La iglesia verdadera alaba a Dios. En medio de la persecución alaba a Dios. Me imagino a la iglesia primitiva. Estaba encerrado con leones, pero ellos alababan. Pablo y Silas en la cárcel, pero ellos cantaban himnos. La iglesia verdadera no deja de alabar a Dios, no solamente con sus labios, con sus obras, con su vida, con su accionar, aportando y siendo parte de una iglesia verdadera. La iglesia verdadera no deja de alabar a Dios. 12 puntos. Predica salvación, enseña palabra, practica bautizo, persevera en la doctrina, tiene comunión, parte del pan que es la Santa Cena, o sea, celebra la Santa Cena, tiene temor, respeto de Dios, tiene obras, acciones y maravillas, dice la palabra, maravillas y señales por los apóstoles. 9. Tenían en común todas las cosas y ayudaban al necesitado. 10. Perseveraban unánimes en el templo. 11. Tenían comunión los unos con los otros, tanto que se reunían a compartir los alimentos en las casas, coinonía. 12. La iglesia verdadera alaba a Dios. Cuando preguntamos cuál es la iglesia verdadera, imposible salir de esta iglesia verdadera primitiva. Nació allá por el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Esa es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera somos tú, soy yo. Somos tú, soy yo. Te invito a estar atento a este nuevo movimiento donde la iglesia verdadera va a extender su mano al necesitado. Sé parte de esto. Seamos parte de seguir avanzando en el reino de los cielos. Porque desde tu lugar puedes ser parte de la iglesia verdadera. Uno siembra, otro riega, pero solamente Dios da el crecimiento, dice Pablo. Desde tu lugar te invito a que seas parte de esta iglesia verdadera. Y para quien preguntó cuál es la iglesia verdadera, ahí le he dado 12 puntos que debe practicar la iglesia verdadera. Oramos para terminar. Señor, te damos gracias esta noche. Te bendecimos, Señor. Bendice a cada uno de los que se han conectado, a cada uno de aquellos que van a ver en diferido, Señor. Y nos enseñes a ser parte de esta iglesia verdadera. Enséñanos, porque queremos aprender. Gracias te damos, Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, paz del Señor. El día lunes volvemos otra vez en Facebook y el día viernes siguiente volvemos vía Google Meet para continuar con los estudios bíblicos de lucha espiritual. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.